¿Te ha pasado que has hecho todo lo que te dijeron que hicieras para estar bien y aún así algo dentro de ti sigue doliendo? Has hecho todas las terapias, yoga, respiración, journaling, terapia cognitiva, constelaciones, todo. Si te dicen que camines con las manos para encontrar la paz, lo haces, porque hay algo dentro de ti que solo quiere descansar. Soy Paulo Campo y me llaman la buscadora, porque he probado de todo para entender por qué mi cuerpo no confiaba en la calma. Viví con trauma complejo, TDAH y un perfeccionismo que me agotó. Hoy transformo esa búsqueda en conversaciones honestas sobre el cuerpo, la mente y la creatividad. Aquí no hablamos de sanación mágica, sino de reconexión real. Cómo entender tus reacciones, dejar de complacer y atreverte a ser auténtica. Que por fuera pareces funcional, fuerte, responsable, la súper exitosa, pero por dentro vives en un estado constante de alerta, de ansiedad, de culpa, de autoexigencia. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, que no estaba intentando lo suficiente, que algo estaba mal conmigo. Y hoy quiero tener una conversación diferente, no desde la teoría, no desde el cómo sanar rápido, sino desde la experiencia real. Porque cuando dos mujeres se atreven a hablar con honestidad, otras pueden dejar de sentirse solas. Hoy me acompaña una mujer con una historia muy parecida a la mía. Se llama Alejandra Rangel. Es economista, madre, una mujer brillante y funcional por muchos años. Y al mismo tiempo, alguien que vivió en su cuerpo una ansiedad intensa. Trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, ataques de pánico, una lucha constante con la culpa, la autoexigencia y el miedo. Como muchas de nosotras, busco respuestas en terapias, diagnósticos, espiritualidad, control, fuerza de voluntad, hasta darse cuenta de que el problema no era la falta de esfuerzo, sino heridas profundas que el cuerpo seguía cargando. Esta no es una entrevista, es una conversación de dos sobrevivientes y cómo pudieron transformarse y hoy siguen aprendiendo a habitar en su cuerpo con más compasión. Hola Alejandra, muchas gracias por estar acá en este capítulo de La Buscadora y gracias por ponerle voz o darle voz a muchas mujeres que se callan y que no saben qué hacer con todo lo que han vivido y que tanto como tú y como yo buscan y buscan por todos lados y no saben para dónde más irse. Entonces, antes que nada, te quiero agradecer y también que me cuentes un poquito de tu historia, ya que ha sido muy fuerte y también muy valiente. Bueno, Paula, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo te cuento, bueno, sí, yo también he tenido como una vida un poco bumpy, pues como la de todo el mundo, solo que con ciertas particularidades pues alrededor de los temas de salud mental y de los temas de trauma. Básicamente yo tengo como una historia de una infancia pues como complicada, como difícil, en unas circunstancias pues de la muerte de mi papá que marcaron mucho mi estar en el mundo, mi experiencia del mundo, en el sentido en el que creo que crecí desde siempre y lo hemos conversado en algunas oportunidades tú y yo, que siempre tuve como, no me conozco antes de sentir mucha ansiedad y mucha angustia. Digamos que mis primeros recuerdos, tengo recuerdos borrosos de la infancia, pero en general son unos recuerdos de desprotección, de soledad, de abandono, de rechazo, de injusticia. Muchas de las cosas que viví desde siempre, desde que tengo memoria, son angustiosas, ¿sí? Entonces siempre tuve como esa ansiedad y una forma de percibir el mundo relativamente dolorosa.
También tuve una experiencia de abuso sexual con alguien muy cercano a mi familia que también evidentemente digamos que me marcó. Y sí creo que soy como esos humanos que no sé, yo soy economista, soy mamá de 2 adolescentes y todo lo que he hecho ha sido un poco para tratar de vivir mejor porque mis condicionamientos como por default en el planeta me hacen percibir el mundo interno y externo de unas formas que son muy dolorosas, muy agresivas y que en algunos momentos me han quitado mi funcionalidad. Por lo cual he dado todas las batallas para entender, entre comillas, me he obsesionado por sanar. Y esa es otra, digamos, de las cosas que tal vez vamos a conversar hoy, Sí. que no existe como ese estado ideal de sanación, pero yo así lo he experimentado con una gran frustración y con una gran compulsión en mi vida. Ese deseo de sanarme porque he tenido un problema estructural que siento que es casi de nacimiento, una incapacidad de conocerme y de experimentarme y de habitar mi cuerpo de una manera que no sea muy dolorosa y con mucha somatización y muchos síntomas complicados de angustia, de ansiedad, de depresión, de pánico, de sensaciones difíciles corporales, entre corporales y mentales, digamos un poco lo psicosomático. Y esa ha sido mi lucha, pasar de unos fondos muy sórdidos y unos infiernos personales relacionados con los trastornos de conducta alimentaria en la adolescencia, anorexia, bulimia, una bulimia muy severa, no era frecuente, no era esporádica, era severa, compulsiva, digamos que una gran adicción, por decirlo de alguna forma, si bien no está como dentro de las adicciones, digamos que clásicas, pero sí, por estas particularidades que te menciono, desarrollé en mi adolescencia, ante mi incapacidad de regularme, de no tener mecanismos de regulación emocional, desarrollé muchos mecanismos, se llaman así, digamos que ya como yo no soy psicóloga ni psiquiatra, estos términos que uso son solamente de lo que he estudiado para entender mis propias cosas, se llaman así mecanismos de afrontamiento y desarrollé todos los tipos de mecanismos de afrontamiento, desde los más sórdidos que ponen en riesgo la vida, de lesionarme, de vomitar, de consumir alcohol, de consumir drogas, de tener relaciones autodestructivas, adictivas, la codependencia, digamos que hice todos los matices. No sé por qué mi alma escogió, digamos que tener esos aprendizajes, porque pues, no tengo ni idea por qué, pero pues eso lo viví, esa es una realidad. Y después escogí, cuando me volví mamá, muchos mecanismos de afrontamiento, muchas formas de anestesiarme, porque no podía, digamos que no estaba tranquila. Cuando fui mamá empecé a hacerlo de una forma más saludable, pero no dejaban de ser anestesias, entonces escogí otras que no ponían francamente en riesgo mi vida, que eran otros mecanismos de afrontamiento, otras maneras de anestesiarme, como el deporte, el trabajo, la misma maternidad. En algunos momentos también era una forma de escapar de mí misma, porque sencillamente pues toda la vida era muy doloroso he percibido mi cuerpo como un caballo desbocado, con una cantidad de síntomas internos que me quitan mi capacidad de respirar y también en algunos momentos mi capacidad de ser funcional. Entonces he hecho todo lo clínico desde la psicoanálisis, psiquiatría, cuando ya dejé, digamos que paré la bulimia y me embarqué pues como en tratar de entender un poco y de reordenar todo. También he hecho, digamos que la terapia también la he usado de forma compulsiva, obsesiva, para entender qué es lo que pasa, porque tiene que haber una forma de vivir mejor y de habitar mejor este cuerpo y de poder respirar y de no tener todas estas sensaciones internas horribles y de percibir el mundo de una forma tan dolorosa. Y obviamente la maternidad ha sido uno de esos motores para tratar de estar mejor y no hacerles daño a los niños, porque al mismo tiempo también me he percibido históricamente como que tengo unos problemas y unos temas y no quería hacerles daño y no quería que ellos repitieran algunas cosas. Entonces eso también me ha obsesionado un poco en algunos momentos para buscar. Y en esas búsquedas, pues es donde estoy ahora, que he tenido, digamos que cierta más conciencia, evidentemente, menos obsesión y menos compulsión de mejorarme.
Y es ahí donde he empezado desde el punto de vista del abordaje del trauma, de las experiencias somáticas, de la respiración, donde he intentado un poco recapturar mi cuerpo para poder habitarlo de una forma más funcional y menos dolorosa. He acudido a la psiquiatría también cuando he sentido que mi vida está en riesgo o que mi funcionalidad está en riesgo. He tenido una vida muy concreta en el hacer, es decir, yo soy economista, una universidad acá, digamos que tuve una vida muy normal, en la fachada, la familia, los hijos, el matrimonio, muchas cosas, pero internamente ha sido pues una experiencia muy desde sobrevivir, desde sobrevivir y en unos umbrales que siempre me han obligado a usar gran parte de mi energía en ser funcional. Y eso es difícil cuando tienes un cuerpo que como que no te ayuda, que no te acompaña mucho en esa tarea de la funcionalidad y de la tranquilidad. Básicamente, pues estoy como en ese momento de mi vida en el cual desde el abordaje del trauma he empezado a entender más cosas más profundas de lo que me pasó, de lo que me pasaba, y a intentar acceder a mi cuerpo de una forma menos agresiva y menos dominante y menos castradora de la que intensamente lo he intentado a lo largo de mi vida. Y ahí han ido pasando cosas, más procesos, más capacidad de habitarme, que suena a veces las palabras en el cliché, a veces suenan un poco vacías, pero pues realmente ese ha sido un poco el puente, y en mi caso la respiración, el puente que he intentado tender para habitar mi cuerpo de una mejor manera, dado que mi sintomatología siempre ha sido muy, muy física. Y Alejandra, de todo lo que has dicho, que ha sido pues que muchas personas se van a identificar o se están identificando en este momento, lo que me llama la atención algo, y es que tú dices que o sea, como que te vas mucho al cuerpo, o sea, como muchos síntomas somáticos, psicosomáticos, así lo dices. En este descubrimiento, digamos, no sé si descubrimiento, que del abordaje del trauma, porque es que en mi capítulo anterior hablé de, bueno, en dos capítulos anteriores hablé de cómo la terapia hablada no siempre aborda directamente el trauma, que es necesaria, obviamente, no quiero decir aquí nada de esto, sino que me hablas mucho del cuerpo, ¿cierto? Y entonces, y me estás diciendo que el cuerpo ha sido tu vehículo, o sea, y que lo estás, digamos, tratando de una mejor manera, con más compasión, como más, y a través de la respiración. ¿Me puedes hablar un poquito más de esto, de esta relación del cuerpo, o sea, de todo lo que tú has hecho? Porque tú me has dicho que has hecho desde la espiritualidad, desde terapias cognitivas, conductuales, desde, o sea, creo que no falta nada, familiares, constelaciones, todo, absolutamente todo. Bueno, muchísimas cosas, pero entonces aquí como el cuerpo, hablemos un poquito de cómo esta parte ya, o sea, cuando comienzas a trabajar el cuerpo y la respiración, cómo te ha ayudado en este proceso. Y otra cosa que también me llamó muchísimo la atención es, y algo que hablamos tú y yo antes de la entrevista, de que, ay, ve, ¿desde cuándo tú empezaste a sentir como que tú no, la ansiedad y todo, o sea, como era antes? Pues nunca, porque hemos vivido, desde siempre ha sido una constante supervivencia, creo yo. Y entonces me llama también demasiado la atención y que abordemos ahorita un poquito más eso, es que yo no sé qué es vivir en paz. La verdad es que yo no sé qué es vivir en paz. Yo tengo todos los días que implementar mis herramientas, mis recursos internos para, como el alcohólico, que también digo yo mucho, el alcohólico que dice, solo por hoy voy a hacer como voy, porque de alguna manera estuvimos ya en este mundo, llegamos, o con este plan de alma que también hablas, dices,
a trabajar esto diariamente. Sí, de acuerdo. Yo no, como tú dices, yo no me conozco antes de ser así. O sea, yo no me conozco antes del trauma. Yo enfoqué mis esfuerzos, no sabía que los enfoqué inicialmente desde una desesperación y desde una necesidad de entender mi bulimia, mi anorexia, mi compulsión, digamos, de entender un poco mi problemática con el objetivo de, ya que no había tomado la decisión en mis fondos de, digamos, de no vivir más, porque también estuve ahí, y ya que había sido mamá, pues decidí quedarme de una forma que fuera menos dolorosa. Y dentro de esas búsquedas, inicialmente hice unos recorridos no estoy en contra de eso, ese fue simplemente mi camino y mi experiencia. Hice unos recorridos muy mentales para intentar entenderlo, y hice muchas terapias de todo tipo para intentar desbloquearlo, para intentar sanarlo, para intentar todas las cosas. Y a mí personalmente, por las características de mi camino y de lo que mi alma escogió pues en esta encarnación, que fue como tener muchos traumas que se quedaron atrapados en mi cuerpo. No estoy diciendo que a todo el mundo le pase eso, a mí, y es como yo lo experimenté. Por esa razón, no fue inmediato, sino porque primero hice toda esta búsqueda de literatura y de terapias, y hace muy poco, yo tengo 46 años, por allá a los 40, 41, empecé a entender un poco más que tal vez en el trabajo del cuerpo estaban mis problemáticas. Empecé en el 2013 con temas de respiración, y ahí arranqué a entender cómo, sin un dogma, desde lo somático, desde lo netamente biológico, qué pasaba en mis ataques de pánico. Entenderlo me dio mucha calma, mucha claridad, entender cómo funciona la amígdala, entender cómo funcionan esos circuitos, entender que hay unas cosas que yo tengo una configuración por default que se va por unos caminos, se llaman redes neuronales, y así lo llaman los psicólogos y los psiquiatras, y que yo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha fisioterapia al cerebro, podía abrir unas nuevas rutas, pero la mía por default, la autopista era la del miedo, la de la ansiedad, la de la depresión, y que estaba muy desregulada. Entonces ahí entendí que a través de la respiración, con cosas biológicas, respirar más despacio, por ejemplo, podía activar una parte de mi sistema nervioso, que es la parte con la que no estaba que podía pasar de la activación a la calma. Un poco eso lo entendí, y para mí fue pues muy iluminador entenderlo conceptualmente, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es hacer. Entonces ahí en hacerlo pues ha sido donde yo he enfocado todos mis esfuerzos, sabiendo que tengo un sistema nervioso que por default tiene unas características que se van hacia la ansiedad, mi amígdala, el hipocampo, bueno, todas las cosas que me han explicado los psiquiatras que funcionan así, y que esa es mi configuración, y yo me he forzado en que mi sistema nervioso, que está siempre muy activado y muy desregulado por las cosas que me pasaron, pasarlo a otro lugar. Y ahí enfoqué mis esfuerzos. Después entendí que la vibración, por ejemplo, que tenemos mecanismos naturales, que nuestro mismo cuerpo está diseñado también para vibrar, por ejemplo, cuando tenemos, como los animales, digamos que un poco nuestra parte mamífera, ¿sí? Tenemos esos mecanismos, tanto la respiración como la vibración, para pasar de la activación a la calma, y todos los mamíferos. Entonces ese ha sido un poco mi trabajo inicialmente, teniendo pocas aproximaciones, o las primeras aproximaciones, digamos que tratando de desactivar lo más invivible, como un ataque de pánico. Entonces ahí empecé y no sé qué, después empecé a vibrar y empecé a entender que de pronto había una tensión crónica acumulada, que no había liberado, entonces entendí como un poco a hacerlo a través del cuerpo, porque si bien lo intelectual y hablar de eso es una parte importante de tener conciencia sobre ciertas cosas, en mi caso había como una desconexión entre lo que yo entendía, y eso que yo entendía no era suficiente para poder estar tranquila, para poder respirar en paz, para poder levantarme y sentir la felicidad de la vida. O sea, pues yo no es que yo y me sentía mucha culpa, porque decía, yo soy una desagradecida, mis hijos tan divinos, no están enfermos, son divinos, mi esposo pues cuando estaba casada, ya no estoy casada, pero digamos que tenía como una vida y un trabajo, y entonces a uno le enseñan un poco también desde el dogma que tiene que dar gracias, y entonces yo me sentía muy culpable por no poder
sentir esa felicidad que debía sentir y que estaba obligada a sentir, y era muy desagradecida. Pero mi cuerpo pues no, digamos que no entendía un poco esa lógica y lo vivía muy mal. Y por esa razón ya como a los 40 y empecé hacía mucho yoga, mucho, desde los 24 años. Y pues sentía claustrofobia en el cuerpo y la meditación me costaba mucho trabajo y esto era, Dios mío, como ¿qué es esto? No puedo respirar, me voy a morir, ¿sí? O sea, ya como... y ahí empecé como a saber que era por ahí y que de pronto era por ahí, o a indagar más bien que era por ahí, y hay algunos procesos entre entender y comprender y aprender a pasar el cuerpo a la relajación, de la activación a la calma, de la activación a la calma. Ahí es donde yo he encontrado pues como pequeños instantes de gloria, pequeños momentos en los cuales, y ya días, digamos que se van alargando, en los cuales mi calidad de vida sí ha mejorado mucho desde que inicié esos abordajes un poco más desde el cuerpo, donde la respiración ha jugado un papel central, y de la meditación, y obviamente para eso pues tengo que tener, no es una cosa mágica, no fue que yo hice una terapia con el péndulo y me desbloquearon los 7 chakras, digamos que lo hice pero no funcionó, no También funcionó. lo hiciste. Y las piedras, y bueno, digamos que todas esas cosas un poco energéticas, claro, pero realmente ahí no estuvo como, no hay como una cosa, como una sola cosa que yo sienta que he hecho, simplemente aprender a enseñarle a mi cuerpo a que puede habitarse de una mejor forma y que la respiración es un vehículo, una puerta, un puente para conectarme con mi cuerpo, y que es una buena idea, que no hay un dogma detrás, sino que es biológico en la medida en que yo respiro más despacio, entonces ahí pasan cosas, se baja el ritmo cardíaco, el ritmo cardíaco, la amígdala no sé qué, como todas esas cosas que sí pasan ya en un nivel físico. Ahí he concentrado mis esfuerzos, y también a través de la respiración, que no solamente es, digamos que la respiración funcional para pasar de la activación a la calma, sino también otro tipo de respiraciones un poco más intensas, hiperventilatorias, y trabajos de respiración para ir a mirar en mi inconsciente y que mi cuerpo, digamos, como que saque esa información. Me cansé un poco de pelear con el cuerpo, porque siempre fue como un enemigo. Yo me imagino que para alguien que no haya experimentado este tipo de síntomas debe ser como una cosa un poco, pues como está loca, de verdad. O sea, como que no lo pueden entender, esa sensación de estar como un poco atrapado en la materia y de no saber regularse, y de tener como sensaciones físicas muy angustiosas. Entonces, por eso es que yo me he enfocado ahí. Y ahí es donde ha estado digamos, tu mayor progreso cuando estás involucrando al cuerpo, según lo que me estás diciendo. Completo, sí. Y otra, o sea, el cuerpo, con el cuerpo, digamos, comenzó la manifestación del trauma, ¿cierto? A través de la bulimia, los desórdenes alimenticios y todo. Y a través del cuerpo comienza, digamos, ese alivio también del trauma. Y lo que estabas hablando de varios traumas, o sea, no un solo trauma, no haber comenzado la vida desde el estrés. Entonces esto nos da un estrés postraumático complejo, un trauma complejo. Y es muy importante el saber lo que tú dices de cognitivamente entenderlo, porque comprenderlo nos da la herramienta también de saber que es que nosotros mismos también podemos ayudarnos a autorregularnos desde esto, desde nosotros mismos, a través de la respiración que está ahí. Lo que yo ahorita decía de los recursos internos, cada uno tiene sus recursos internos, cada uno tiene también, como tú misma lo dijiste, cada uno encuentra como su camino de reconexión o de conexión o de transformación. Todavía no he logrado encontrar una palabra que me reúna todo eso, porque como de reencuentro, pues yo nunca, como tú dijiste, yo tampoco, nunca he vivido en no estrés. O sea, nunca he vivido desde la calma, nunca he vivido el antes y el después, porque desde que yo creo que tengo memoria, no he estado en calma.
O sea, que he venido y he aprendido a encontrarme, a encontrar esos espacios, esos recursos míos donde yo digo, ay, ya, y es a través también de la meditación, del movimiento somático, de muchas otras herramientas que creo que a ti y a mí nos han ayudado en nuestro camino, diferentes, pero al mismo tiempo muchas llegan como a encontrarse, ¿cierto? Entonces aquí viene mi pregunta, de todas estas cosas que tú has hecho, ahorita nos dijiste, pero como nombrarlas así para ti, para Alejandra, ya sabemos que aquí cada uno tiene su camino y que pues no estamos recomendando nada, ni venga usted haga esto, no, pero si le sirve, como que tú por dónde comenzarías para alguien que apenas nos encontró en Spotify y dice, uy, Dios mío, he tenido relaciones disfuncionales, mi cuerpo, he tenido desórdenes alimenticios, he tenido problemas con las drogas, tuve una relación terrible con mis padres, tuve abuso emocional, sexual, físico, no sé, y no sé para dónde ir, para dónde tomar para dónde coger, pues como decimos en mi tierra. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Pues digamos que hay varias cosas. Lo primero es que también que pedir ayuda es un acto de valentía y también es un acto de resiliencia. Digamos que cuando nos sentimos lo suficientemente, o sea, las cosas nos sobrepasan. Digamos que, claro, unas personas por necesidad y por desesperación hemos buscado y en este momento tenemos muchas herramientas para regularnos, ¿sí? Tenemos muchos mecanismos internos de regulación emocional porque nos ha tocado ese camino, pero también es importante que si realmente uno está en un momento así, como tú dices, descriptivo, o sea, si yo hoy me levanto y digo nunca, o sea, esta vida que he tenido, estoy cansada, en fin, pues uno buscaría ayuda terapéutica, que yo siempre he sido muy de buscar ayuda terapéutica, pero si pudiera, digamos que decir una clave súper importante, y pues porque ha sido mi puerta, hay pues herramientas, la respiración realmente es un vehículo, es un puente que nos permite reconectarnos a los que necesitamos reconectarnos, porque no todo el mundo lo necesita, a los que necesitamos reconectarnos con el cuerpo, porque en últimas lo que yo he entendido y reinterpretado y he hablado con 1000 terapeutas y un poco en mis propios procesos de reconexión, es que el primer vínculo traumático es conmigo misma, no fue con mi abusador, no fue con mis parejas. Es un vínculo traumático y disfuncional que yo tengo conmigo misma, por eso me hice daño, por eso tenía comportamientos autodestructivos, por eso digamos que esa es como una fractura de mi personalidad. Y en la restauración de ese vínculo traumático, pues existen muchas maneras de volver como a tratar de reparar eso que se rompió. En mi caso, se rompió en el cuerpo por mi abordaje. Entonces yo he tenido que repararlo en el cuerpo. No sé, y eso me ha hecho tomar conciencia que esa violencia que siempre he experimentado conmigo misma y que he reproducido en mis relaciones, por ejemplo, en mis relaciones de pareja o esa relación disfuncional también que he tenido con algunos mecanismos como con el deporte, con la comida, con el trabajo, que es como amor y odio un poco, ¿no? Amor y odio, como todo muy mezclado con una violencia física y todo este tema de la somatización que también es algo muy violento que pasa en mi cuerpo. Entonces he entendido mi cuerpo como unos síntomas que son síntomas de lo que tú mencionas, estos síntomas de estrés postraumático complejo de un cuerpo traumatizado. Son reacciones violentas de un cuerpo traumatizado. Y para acceder a eso, pues ahí no hay... El cuerpo no guarda bloqueos en últimas, y lo que yo he entendido es que el cuerpo guarda información. Y en la medida en que le damos al cuerpo señales de que ya no necesita pelear, defenderse, ¿sí? Esos síntomas van bajando el volumen, pero no... En mi caso, no han desaparecido. O sea, yo he tenido momentos de conexión profunda con mi cuerpo en las que siento que me fusiono nuevamente en la meditación, en la respiración,
en momentos de conexión profunda con la naturaleza. Generalmente tengo muchos problemas como con los dogmas y mi forma de entender la espiritualidad, dado que tuve como una educación castradoramente católica y dogmática, entonces tengo una repulsión por los dogmas, por lo cual mi camino ha sido más reconectarme y encontrar esa espiritualidad a través de la respiración, de conectarme con el corazón, del amor de mis hijos, de la naturaleza, de sentir el cuerpo. Y para mí ahí esa es mi espiritualidad, un poco más a través de estar como con un sistema nervioso en calma. Eso me permite percibir el mundo de una manera menos dolorosa a como lo percibo cuando estoy muy activada. Pero digamos que yo soy como una cola de la distribución. Pero también creo que en general los humanos estamos muy habituados a vivir de una manera que es disfuncional porque respiramos muy rápido y hay estudios de muy largo plazo que muestran cómo entre más vivimos en la ciudad, menos en el campo y todo lo que nos pasa en las redes sociales y en fin, respiramos muy rápido. Entonces ahí le estamos dando al cuerpo todo el tiempo señales de estar muy, 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 muy alterados. Entonces ese ha sido un poco mi camino y si alguien me preguntara pues por dónde empezar a buscar, o sea, si nunca hubiera hecho nada, sino simplemente se da cuenta que se está sintiendo así a los 45 años, si yo le pudiera decir por dónde empezar a buscar, pues yo sí empezaría por tratar de pasar de la activación y del desasosiego y de la desesperación a un estado más de calma y ya desde ahí pues ya empiezan a pasar otras cosas, entonces ya vamos y buscamos y qué fue lo que pasó, pero en general es un poco regularse y ahí pasan cosas también y podemos pensar mejor y digamos que tenemos como unos focos de claridad y de conexión que pueden ser espirituales, entendiendo la espiritualidad como cada quien la quiera entender, pero es más desde ahí. Y cuando tenemos un cuerpo configurado de cierta forma, que percibe el mundo de cierta forma, pues desde ahí es más difícil y cualquier cosa que emprendan desde la mente un poco, eso se agota. Para mí creo que se agota en el largo plazo. El psicoanálisis, que también es súper importante, digamos que abordarlo y entenderlo, y lo he hecho, y en algún momento la mente también siempre nos va a contar la misma historia. Entonces es como repetir el trauma, es como no, es que mi papá se murió y entonces después y la bulimia y la anorexia y entonces también es como una cantidad de condicionamientos y etiquetas, entonces yo tengo trastorno limítrofe de personalidad y tengo trastorno de ansiedad generalizado, entonces como que la mente siempre nos va a contar la misma historia y en algún momento tal vez hay otra historia que está ahí, a la que tenemos derecho porque somos humanos, o sea, humanos traumatizados con todo lo que nos pasó y todo lo que tú quieras, pero en algún momento también tenemos esa capacidad de respirar bien, de respirar con más tranquilidad, de que el cuerpo vuelva un poco se llama así como homeostasis, que vuelva como a un estado, pero no va a ser un estado en el cual me iluminé y vi escarcha y bueno, como todas esas cosas, no, pero que se puede hacer, se puede entrenar. Lo que pasa es que reconfigurar un cuerpo que ha estado 40 años en estado completamente de amenaza y de supervivencia, pues eso requiere un trabajo real, requiere hacer como cuando tienes un accidente y se te atrofia un músculo de la pierna, está atrofiado, tu cuerpo no sabe cómo existir sino en ese estado. Entonces eso requiere mucho trabajo y mucho compromiso y mucha conciencia, y no es algo mágico, y también pues si llevas 40 años viviendo así, pues a veces tienes recaídas y a veces digamos que se pierde un poco la nueva ruta neuronal, pero se puede volver, o sea, y entre más lo haces y más practicas y más tienes como la conciencia de que tal vez tú necesitas más hacer eso y más el silencio y más la naturaleza y más las cosas que son evidentemente, pues digamos que obviamente saludables de reconexión, pues ahí tú lo haces porque ahí es donde encuentras espacios de bienestar y ya. Es como un poco eso. Y para ir cerrando esta charla pero tan interesante, que creo que muchas se van a ver beneficiadas, hablando de eso de la sanación, eso de, ¿tú cómo lo ves?
es, ay, bueno, tú ya te sanaste, cuéntame. Mucha gente me busca y me dice, y cuéntame tú cómo sanaste, ya. Y yo le digo, no, esto no es así, esto no es como que ya veo la luz divina y estoy, o sea, levitando y todo esto. Entonces, quiero que ya lo dijiste, ahorita ya dijiste que hay tiempos en los que en los que estás activada y todo esto, pero ¿qué piensas sobre este tema que ya es tan de moda? Y la sasana, te das retiro de sanación y ya, y vas a dejar de atraer parejas tóxicas y todo esto. ¿Tú qué piensas de eso? Yo no creo que exista un estado como un final en el cual o sea, no creo en la sanación, no creo en eso. Yo creo que hay procesos humanos y hay procesos de reconexión, y dependiendo un poco de lo que hagamos podemos mantenernos y aprender y enseñar, digamos que enseñarnos nosotros mismos a vivir de una forma en la cual tengamos más momentos de bienestar. Creo que ese tema un poco de la sanación y un poco por el mundo que vivimos, que es todo rápido y veloz, creo que hay que se ha vuelto también el trauma y estos talleres para desbloquear y las generaciones, y sí, como esas cosas. Creo que la naturaleza no es así. La naturaleza es de procesos. La naturaleza es es en el mediano y largo plazo, haciendo pequeñas cosas sutiles que te van llevando por un camino que la palabra no es sanación, sino más bien como por un camino de reconexión con ciertas rutinas que cada humano entiende que lo hacen sentir más pleno, y eso es natural al humano, creo yo. Pero también creo y coincido contigo en que este model wellness se ha vuelto como un cliché en redes, una cosa de trauma, o sea, como un punto cultural en el cual también evidentemente es como un producto más de consumo. Obviamente hay cosas que tienen mucho valor y obviamente las cosas que uno ve, hay cosas que tienen mucho valor. O sea, yo sigo unas cuentas, no sé, Gabor Mate, y cosas que realmente tienen mucho valor, y hay una información a la que tal vez no teníamos acceso antes. Y entonces hay, digamos que cosas de respiración, pero también hay unas modas que y como que nos crean esa sensación de carencia, de que tenemos que llegar a un momento en el cual y nos obsesionamos por sanar, y también es como algo más de consumo, es un producto de consumo. Entonces, ¿en qué proceso estás? Y ya te sanaste, y entonces la sanación, y entonces pues la gente que ya se sanó es como unos iluminados que van a evangelizar a las demás personas, y yo sí creo que eso no es real, que eso distorsiona un poco la realidad de los procesos humanos, que son únicos. Tampoco es un paquete que a todo el mundo le vaya a servir. Hay personas que les sirve más una cosa, pero cada humano, si está comprometido en la búsqueda de su bienestar, en el de su familia, en estar más en paz, en tener una vejez también, que pues a esta edad también uno piensa, ¿cómo quiero envejecer? ¿Cómo quiero envejecer? ¿Cómo quiero estar tranquilo? ¿Cómo quiero que mis hijos vivan? ¿Cómo quiero que mis hijos habiten el planeta? Y pues digamos que todos tenemos derecho a eso, solamente por estar, digamos que aquí encarnados, tenemos derecho a estar tranquilos, a tener momentos de conexión profunda con lo que creamos, con el amor o con la espiritualidad o con lo que creamos, y cada quien encuentra sus puertas. Pero no creo que haya o que exista ese lugar. Y obsesionarnos con ese lugar, pues nos hace estar todo el tiempo buscando, y nunca vamos a estar, digamos que nunca vamos nos podemos perder de esos instantes de plenitud en las condiciones en las que estemos actualmente, cada uno en su proceso. Y pues obviamente también no podemos como lo que experimenta cada humano pues es único. Ahí es un poco, hablábamos del tema de la autenticidad. Exacto. Y ahí pues venimos. No se pueden armar un paquete que le sirva a todo el mundo, y no hay una fórmula mágica que te sirva a todos, como a un grupo. No sé, hay grupos de humanos que les sirve, por ejemplo, la filosofía de Alcohólicos Anónimos, y ellos hacen eso y van al grupo y entregan y lo ponen en un poder superior. Y eso le sirve a un grupo de humanos para salir de las adicciones, y ha salvado muchísimas vidas.
hay otros que no. Hay otros que- Por ejemplo, hay otros que les sirve el yoga, hay otros que les sirven otras cosas y hay otros que no necesitan eso, que yo también a veces los envidio un poco porque no necesitan eso, viven muy tranquilos y respiran bien y no les pasa nada. Entonces, digamos que no creo que haya como una fórmula para salir, son procesos humanos y ya. Y entonces el ser auténtico para ti es encontrar su propio camino. Cada persona encuentra su propio camino. ¿Esa es la autenticidad para ti? Pues yo creo que la autenticidad, más allá, la palabra creo que se ha deformado mucho y que se ha vuelto como un cliché y creo que no existe, si pudiera me inventaría una nueva palabra para describirlo, pero pues en este momento es la única que tenemos. Para mí la autenticidad es descubrir realmente, no sé, cuál es el propósito de mi alma, qué me hace feliz a mí, ¿sí? O sea, porque finalmente como yo fui un humano, pues como traumatizado desde siempre, no me conozco antes del trauma, entonces realmente creo que no estoy descubriendo quién soy yo y suena como muy tal vez infantil que una mujer de 46 años diga que está descubriendo y también hay una cantidad de clichés, entonces reinventarse y bueno, todas esas cosas que son un poco como de consumo, pero no tengo otra palabra en la forma para describirlo desafortunadamente. Pero sí, la autenticidad es más bien saber quién era yo antes del trauma, ¿sí? Quién soy yo de verdad, porque de pronto muchas de las decisiones que tomé en mi vida, como estudiar economía, como muchas decisiones estaban marcadas por una profunda insatisfacción estructural que tenía, ¿no? Como por esas disfuncionalidades, por eso me refugié en vínculos que fueron traumáticos, por eso tantas cosas. Entonces en este momento de la vida donde he empezado como a darle la vueltica y a tener un abordaje con más conciencia y también obviamente con los años a entender que habían unas raíces de entrada que tenía como que entender y profundizar y ver. Ahorita ya al estar un poco más en contacto con mi propio ser o con mi propia esencia o con la vida, digamos que para mí la respiración, por ejemplo, es esa forma en la que yo me conecto con la vida. O sea, estoy conectada a la vida y a través de eso ahí he encontrado mucha paz, esa paz que no encontré. He aprendido respirando más despacio y muy suave y diciéndole a mi cuerpo que está en paz, entonces ahí han emergido otras cosas y entonces ahí es donde yo siento profunda pasión por ciertas cosas y en esas cosas es donde enfoco un poco lo que hago también en la vida práctica, en la vida real, ¿sí? Tal vez antes era un poco desde huir y hacer cosas que son socialmente aceptadas, en este momento en esa autenticidad hago lo que realmente me hace bien a mí, lo que sé que lo que me hace bien, lo que le hace bien a mi familia, lo que me apasiona. Pero eso no lo sabía antes, eso lo estoy descubriendo ahora cuando esa percepción tan... Esas como unas gafas, las gafas que uno se pone para ver el mundo. Es como si yo siempre tuve unas gafas que no veía, estaban muy oscuras, estaban rayadas, se distorsionaban todas las imágenes y entonces adentro me veía horrible porque el mundo me reflejaba una cosa muy fea y al mismo tiempo yo percibía el mundo adentro de una forma muy agresiva. Entonces es como que si yo en mi camino he ido un poco limpiando esas gafas, entonces ya puedo ver con más claridad. O sea, se ha ido limpiando la percepción, se ha ido limpiando. Entonces ahí ya sé y puedo, digamos que tomar decisiones más coherentes, no solamente desde la mente, desde la necesidad, desde la compulsión, desde la obsesión, sino desde un lugar más humano donde mi corazón se siente feliz. Yo no sé cómo describir eso, donde yo siento que me pongo la mano acá y digo, esto me da paz. Esto me da paz, esto me da paz, hablar de esto me da paz, hacer esto me da paz, escribir esto me da paz, pero es muy intuitivo y es muy único porque es mío y no le puedo decir a nadie qué es lo que te da paz en tu corazón, qué es lo que te hace feliz. O sea, si la gente lo quiere llamar Dios o la vida o Buda o el poder superior o como le quiera poner, pero como humanos sí tenemos esa capacidad de sentir paz en algún momento y para eso lo acompaña una biología. Y si nuestra biología está un poco desequilibrada por los traumas y por el abuso y por los diagnósticos, pues no hay manera de llegar a esos instantes de gloria en los cuales sentimos que pertenecemos a la vida. Es como ahí es donde está lo auténtico y pues desde ahí pues las posibilidades pues
de cada ser desde ahí pues son las que Infinitas. cada uno encuentre. Desde ahí es más fácil ver el camino. Es que con la gafa oscura y rayada pues no podía ver. Ahora ya puedo ver como con más claridad hacia dónde quiero ir. Ujú. Pues Alejandra, mil gracias porque es un testimonio súper real, honesto, que eso es lo que estoy buscando en este podcast, honestidad. No decir no maquillar las cosas, no es el consumismo de sánate, mira, ya está arreglada tu vida, sino algo real y de mujeres reales, y eres una mujer súper real y me parece que tu historia se tiene que conocer porque mucha gente se siente identificada con lo que tú estás diciendo hoy, así que mil gracias. Por tener esa disposición a hablar tan abiertamente, que muy poca gente lo hace. Yo creo fervientemente que el hablar sana, que el hablar transforma, digamos, hablando del sanar, no, de la transformación se da a través de hablar y de compartir y de mostrar nuestra vulnerabilidad, porque así fue que tú y yo nos conocimos y así es que mucha gente se puede beneficiar. Así que mil gracias por todo. Gracias a ti. Uh-huh. Muchas gracias. Qué rico hablar contigo. Bueno. Gracias por estar aquí, por escuchar y por atreverte a mirarte con honestidad. No importa en qué parte del proceso estés, cada paso cuenta, incluso el más pequeño. Si este episodio te dejó pensando o te hizo sentir acompañada, compártelo con otra buscadora. Soy Paula Ocampo y este es La Buscadora, un recordatorio de que el cuerpo recuerda, pero también sabe cómo volver a la calma. Hasta pronto.